Oye, mañana es fin de año. Ya estoy intrigada por saber cuál será mi primera decisión de mierda del 2025. Una nueva oportunidad para cagarla, justo lo que quería. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Oye, cada vez se acerca más el momento regalos, lo único que nos importa de la Navidad. Lo único, eso es así. ¿Tú qué pediste para el regalo de Reyes Magos? No me hagas esa pregunta, pues ¿qué les voy a pedir? Lo de siempre, la heladera Famoplay. Y así hasta que me la traigan. ¿Y tú qué les pediste? ¿Sentido del ridículo? Uy, veo que aquí hay heridas de la infancia que sanar. No, la verdad es que pedí un poco de dignidad porque ya sabes que ante todo soy un buen amigo y como bueno, veo que a ti te falta un poquito. No, si es por mí no hace falta. Puedes quedarte tú toda la dignidad, que no es que te sobra a ti precisamente. Bueno, y si no, una cosa que se me ocurre que podrías pedir es un par de centímetros de más. Porque claro, que si pides de menos es que ya no se te ve. No, es que no puedo pedir más cosas. Ya llené la carta pidiendo pelo para ti. Ay, no sabía que los Reyes Magos venían desde Turquía. Pues sí, la verdad. Vienen desde allí, desde Estambul. Me encantaría que vinieran de Estambul. Bueno, empezamos ya con el capítulo, ¿no? Sí, sí. El especial de Navidad. El especial de Navidad. Es verdad que yo creo que somos unos sinvergüenzas. No hay ni una unidad de decoración navideña Ay, aquí. sí. Bueno. El Yayo del futuro igual, si se ve así muy animado, la pone como digitalmente. Hay en nuestros cerebros. Exactamente. De hecho, vamos a quitar estos vasitos de aquí, porque así igual de repente, imagínate, pongo aquí pues un PNG de un Papá Noel. Vale, vale. Pero bueno, no contéis con ello. La verdad que ya sabéis que hay que cogerme a mí con pinzas. Sí, un poco sí. El otro día me animaron mucho porque dijeron, ay Dios, ya yo puso la imagen de... Y no me acuerdo, hace como un mes fue esto, ¿eh? ¿Y pusiste una imagen? Sí, una imagen. Ah, la del chiquito que hacía así, el corte de manga. La puse. Wow, increíble. Y la gente me puso, wow, increíble. Lo pusieron, ¿eh? Y yo, bueno. Y pusieron comentarios jocosos sobre mí. En plan, esto no va a volver a ocurrir, hay que coger un billete de lotería. Esas cosas así. Sí, una conversación muy divertida, sí. Pues nada. Yo me gustó la experiencia. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Tú, sí, Empiezo te toca yo. a ti. Uf, qué suerte tengo, Dios. Bueno, pues vamos allá entonces con mi caso, porque tengo que reconocer que hice un poco de trampa, la verdad. ¿Por qué? Con la elección de... Es que era muy difícil elegir el caso navideño. Sí, era. O ya lo habíamos hecho, o había muy poca información de los que había. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no mata en Navidad? Es que no lo entiendo. Yo creo que no. Yo Como también que se creo lo que no. toman libre ese día los asesinos. Igual sí. Puede que sea su día así libre. Puede ser, porque hasta hay de San Valentín. Ya. Yo tengo uno agendado en el calendario para el día de San Valentín. Vas un poco rápido. Bueno, pero es que yo me organizo. Vale. Nunca. Pero con el podcast un poco sí. Bueno, el caso. Hice un poco de trampa porque la historia que voy a contar no ocurrió exactamente un 25 de diciembre. Fum. Pero sí que ocurrió en fechas navideñas. Vale. Concretamente un 30 de diciembre. O sea, como el día en el que se publica este capítulo. Ya, bueno, eso es hacer un poco de trampa. Nada me puedes reprochar. ¿Hoy qué día es? 30 de diciembre. Vale. Pues ya está. Bueno. Pues ¿Cuándo ocurre este caso? Un 30 de diciembre. No estoy diciendo mentira ninguna. Vale. No es como en el capítulo este que hicimos en directo en Madrid, que mi caso de Halloween había ocurrido en abril en vez de un 30 de octubre, te quiero decir. Aunque bueno, he de decir que la gente tampoco se había quejado demasiado. Como que me compraron bastante la mierda de argumento que di para defender mi elección de caso. No, pero mucha gente yo tengo visto que hace ese caso para Halloween. ¿Verdad? Bueno, por favor, no me cuentes tu vida, de verdad. Pero bueno, si allá voy con mi historia. El protagonista de hoy se llama... Bueno, no se llama de ninguna forma. Porque no es una única persona, sino que es una familia entera. Vale. La familia. Concretamente la familia Miyazawa. No me suena. Normal, porque no es nada conocido este caso, o al menos yo lo siento así. Ahora, claro, la gente me pondrá pingando en comentarios, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Y toda esta historia ocurrió en un barrio random de Tokio que se llamaba Setagaya. De hecho, este caso es conocido precisamente con el caso de la familia de Setagaya, Vale. en vez de por el nombre de la familia en sí. En plan, pues como la familia de la Bella, imagínate, si fuera de Lugo, ¿no? O la familia de Casas. Vale, pues sí, la verdad tu que... barrio. Sí, exactamente. El tuyo la Bella. El tuyo es el de Chusma.
Bueno. Y el mío es el de Chusma también, para que nos vamos a engañar. Vale, pues la verdad que tampoco os voy a dar eso, mucho contexto en esta historia, porque es que de verdad que no la hay. No será porque yo no lo he intentado, porque busqué, pero es que no había contexto. Y a mí me jode tanto no dar contexto, pero bueno, no lo hay. Yeah. Así que no es como la historia de un asesino, ¿sabes? En la que me gusta remontarme al Jurásico para que se entiendan bien, y bueno, pues algunos de los issues que tienen. Pero lo que sí que voy a explicar un poco es el efecto 2000. De repente yo me vuelvo cultural. Ya, no tengo ni idea. Tiene mucho que ver con esta historia. Si no, tampoco lo contaba, que yo no soy un chapas, tampoco. Bueno, esa es tu opinión. Bueno, este caso ocurrió precisamente ese año, ¿no? En el año 2000. Y estoy seguro de que mucha gente como tú, que nos escucha, no sabe en qué consistió el efecto 2000. El año de Britney Spears. Bueno, en el año que ocurrió toda Britney Spears, en plan toda ella. Sí. En el año, de las pulseritas de dinosaurios. De goma. Vete tú a de saber, colorines. Coral. Pero podemos fingir que sí, que era ese año. De los anillos de emociones, de los calentadores, de Avril Lavigne. De todo eso. Vale. De todo eso era. Bueno, pues ya digo, si hay alguien que nos escucha que no sabe lo que es, como nosotros dos incluidos, porque éramos muy pequeños cuando ocurrió esto, sobre todo Coral, que es tan pequeña. Bueno, basta. Tan pequeña. Sí. Bueno, yo sí que lo conocía, pero yo no cuento porque yo era un friki. Y soy. Bueno, pues voy a explicarlo así en plan muy resumido. En el siglo XX, los programadores, a la hora de hacer como los sistemas informáticos o un programa o lo que sea, ¿no? Ponían como fecha, la fecha me refiero, el formato de la fecha, simplemente las dos últimas cifras del año, o sea, pues año 90, año 91, año 85 y así. Vale. Porque se sobreentendía que estaba refiriéndote pues al año 1990, 91, lo que sea, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta que de aquellas los ordenadores no tenían tanta memoria, pues era una forma como de economizar el almacenamiento y tal. Wow, 2 caracteres. Flipas, ¿eh? Es que de aquellas igual tenían 56 kilobytes, Yeah. ¿sabes? Los ordenadores de espacio. ¿Qué pasa? Que cuando el año iba a pasar del 1999 al 2000, había un problema, porque el ordenador después del 99 pasaría al 00, ¿sabes? Que el propio ordenador entendería que estamos en el año 1900. Vale. Como que hubiésemos retrocedido en el tiempo, ¿sabes? Sí. Entonces esto supuso un drama enorme porque había que hacer prácticamente toda la totalidad de programas informáticos de cero. Y los gobiernos y empresas, cuando se dieron cuenta de este error, tuvieron que invertir miles de millones de dólares en solucionar cada uno de los programas existentes en el mundo para que el mundo no entrara en caos de repente con el cambio de milenio. Vale. Bueno, pues a ese conjunto de hipotéticos errores informáticos que iba a haber con el cambio de años se les conocía como efecto 2000. O sea, se iban a caer los bancos, la gente no iba a poder sacar dinero del cajero automático, la tele no iba a funcionar, todo iba a caerse. Entonces, claro, iba a ser Qué de repente... pena que no funcionasen los bancos y que la tele se nada. cayese. Sí, pues te iba a hacer una puta gracia cuando fueras al súper y no pudieras pagar, guapísima, porque no tuvieses Y yo, dinero. qué pena, tengo que llevármelo Tengo que gratis. robar. Claro. Ya, tengo Yo, que usar el uy. descuento de los 5 dedos. Sí. Una lástima, yo lo quería. Bueno, pues a todo eso se le llamaba efecto 2000 y al final, como hoy en día sabemos, no pasó absolutamente nada gracias a todo el dinero que se invirtió para solucionar esto a tiempo, ¿no? Y cuento todo esto porque a pesar de que al final no pasó nada, había miedo muy real a que fuera algo así como el fin del mundo. Y de hecho la criminalidad en los años 1999 y 2000 aumentó muchísimo, pero como un 80%, imagínate, porque la gente tenía pánico real y había como muchas teorías de la conspiración y demás al respecto. Vale. Y hasta hay un capítulo de Los Simpson como en el que sale este efecto 2000, ¿sabes? Que cuando llegan a las 12 de repente se apagan los semáforos, la gente empieza a tener como, ¿sabes? Choques entre los coches, Ya, bueno. Sí, sí. Es un poco como cuando en 2012 se creía que se terminaría el mundo porque ahí terminaba el supuesto calendario de los mayas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pues tal igual. cual. Y no terminó, ¿eh? Ya. Cago en la puta, a mí se me engañó. Pero bueno. Pues en este contexto, en Japón, es en donde más aumento de criminalidad hubo por el efecto 2000. Porque Madre mía. Sí, pero flipas, la gente allí enloqueció completamente. La gente está un poco malita. Sí, porque para la gente era como que no tenían nada que perder, porque total, el mundo se iba a terminar, ¿sabes? Que ojalá fuera así, pero nadie regala nada. Nadie Lo siento regala. mucho. Es que es así.
Bueno, pues este contexto se sospecha que afectó mucho al crimen que voy a contar hoy. O sea, como que se cree que fue uno de los móviles del crimen y ya entenderéis el porqué. Miedo. Por eso conté este contexto. Volviendo con la familia Miyazawa, ellos vivían desde 1991 en un área residencial del barrio de Setagaya, ¿no? Y su casa tenía 2 plantas y un ático. O sea, imagínatela literal como la casa de Shin-chan, ¿sabes? Plantita primera, segunda y atiquito. Vale. Porque es que era así tal cual, que yo vi una imagen. Bueno, la familia estaba formada por el padre, que se llamaba Mikio Miyazawa, tenía 44 años y trabajaba en una oficina, que es algo que me encanta decir porque te dice algo, pero no te dice nada a la vez. No, mucho no, la verdad. Porque ¿qué haces en esa oficina? Yo qué sé, vendes ropa, llevas un banco, es que puedes hacer cualquier cosa de oficinista. Cualquier cosa, efectivamente. Bueno, a mayores en la familia estaba la madre, que se llamaba Yasuko y era profesora. Y a mayores, una niña y un niño que se llamaban Nina y Rei, de 8 y 6 años. Esto cogerlo con pinzas, porque en unas páginas vi que eran 2 niñas, en otra página vi que era un niño y una niña. No lo tengo claro. Les voy a andar cambiando el género a lo largo de toda la historia. Vale. Aviso. No pasa nada. Es que me volví loco para saber si era niño, si era niña. Rei. Concretamente el drama era con Rei. En unos ponía estaba haciendo no sé qué y lo ponía como en género masculino, en otro ponía género femenino. No lo tengo claro. Vale. Es un niño. Por ejemplo. Vale, pues ahora viajamos directamente al 30 de octubre del año 2000. O sea, ya directamente os adelanto que es la noche en la que ocurrió todo el drama de este caso. Mira qué rápido voy hoy. Sí. Esa noche la familia Miyazawa pues estaba pues con su movida, tranquilamente, disfrutando de una velada nocturna en casa. Porque claro, recordemos que era el día anterior a fin de año. Es como un evento muy importante en Japón. O sea, a ver, yo siento, ¿no? Como que en todos los países del mundo es un evento muy importante, fin de año. Pero en Japón, sí, yo creo que sí. Pero en Japón mucho más. Porque claro, en su cultura no existen movidas tipo que si Papá Noel, que si los Reyes Magos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que lo celebran diferente también. Claro, entonces como que allí el evento es el simple cambio de año. No, y el cambio la de Navidad como la fiesta pagana esta, no sé qué, ¿sabes? Y el cambio de año para ellos también es muy importante. Sí. Entonces es como que todo el momento navideño, digamos eso, se centra en el hecho de cambiar de año. Vale. Vale, pues esa noche el padre de la familia, que se llamaba Mikio, para quien no lo recuerda... Qué pobres desgraciados también, porque no tienen regalos. Bueno, no sé si se regalan cosas, la verdad. A ver, yo supongo... Seguro que sí. Yo supongo que como mínimo Papá Noel, que yo creo que ya está absolutamente globalizado, Ya. ¿sabes? Hasta en España. Tiene sentido. Así que, pero bueno, no sabemos. No vamos a meternos por esos terrenos. Bueno, el caso es que el padre Mikio estaba en la primera planta, pues con el ordenador, navegando por la red, navegando en internet, para quien entienda la referencia. Y Yasuko, que era la madre de la familia, estaba viendo pues la televisión en la sala que estaba en la segunda planta. Vale. Y Nina, que era la niña mayor de la familia y tenía 8 años, estaba junto a su madre también viendo la tele. A mayores, el que falta Rei de la familia, que es la hija, el hijo pequeño, que se llama Rei y tiene 6 años, estaba sola. Yo lo voy a tratar en femenino de repente. No, es un niño. Yo creo que es una niña. Bueno. Es que siento que es... Bueno, venga, pues es un niño. Lo vamos a tratar en género Con masculino. Rei. A ver. Es que no sabemos. Ay, vete tú a saber, es que es de Japón. Bueno. ¿Sabes? Ya. Bueno, Rei estaba solo en su habitación, que estaba en la segunda planta, durmiendo ya, o sea, la misma planta en la que estaban la madre y la hermana, ¿no? Durmiendo ya en su cama, porque claro, era diminuto como coral. Ya. Qué diminuto era. Igual que yo. Igualito. Bueno, os doy toda esta información de dónde se encontraba cada uno esa noche, porque a continuación pasa lo siguiente, y es muy importante que recordéis en dónde estaba cada persona, sobre todo en las plantas en las que estaban. Nos ponemos ya en la mañana siguiente, la del 31 de diciembre, no de octubre no. De repente, la madre de Yasuko, o sea, la abuela de la familia,
fue a visitar, pues yo que sé, a toda la familia a su casa y tal. Al final es fin de año, ¿no? Bueno, pues cuando la abuela entra dentro de la casa, porque entrar afuera evidentemente no se puede, No se puede. se encontró el cadáver de Mikio. ¿Qué dices? Sí, el padre de la familia, Ay. para quien no recuerde los nombres de esta people. No me lo estaba esperando para nada. Pues ibas tú muy loquita por la vida y ¡pum! De repente un asesinato te cae en la cara. Y eso mismo le pasó a la abuela. Ay, claro. no, ya. Sí, yo- a ver, fue un poco así. Ella de repente yo creo que no se esperaba encontrarse eso al entrar dentro de casa. No creo. Pero es que no solo eso, sino que a medida que la abuela fue avanzando por toda la casa, se encontró a absolutamente toda la familia Coral muerta, acuchillada, No. incluidos los 2 niños de 8 y 6 años. ¿Qué dices? De hecho, el momento que os conté antes de en dónde se encontraba cada uno en casa, os lo conté así porque fue en donde se encontraron los cadáveres. Es decir, Mikio delante del ordenador navegando por la red, navegando en internet, Yasuko y la niña mayor en la sala delante de la tele y la niña pequeña / niño en su cama en la habitación. No me lo esperaba así. Pues así fue. Y claro, os podéis imaginar lo traumatizada que se quedó la abuela cuando vio todo este percal. Pobre, ya llegar y ver eso. Hombre, es que imagínate. Y llamó a la policía al momento. A todo esto eran las 11 de la mañana ya del día 31 de diciembre. Vale. Cuando llegó la policía se encontró un escenario un poco complejo y extraño con respecto a lo que supongo que estarían acostumbrados a ver en el resto de crímenes. Me refiero, la persona o personas que hubiesen asesinado a la familia Miyazawa, de momento vamos a asumir que fue una persona sola, ¿no? Y luego ya entraré más en detalles, pero para no desvelar de momento nada, vamos a suponer que es una única persona. Vale. Vale, pues esta hipotética persona había dejado toneladas de pruebas, Coral, pero toneladas en la escena de crimen. Ay, Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? No es demasiado habitual, ¿sabes? Que la policía llegue y ¡pum! 28 millones de pruebas delante de su cara. Ya, qué raro. La gente suele tener cuidado cuando mata a alguien de no dejar restos para que no lo pillen, digo Hombre, yo. sí, es lo suyo. De hecho, había tantas pruebas que analizar que la policía no se molestó en un principio ni siquiera en buscar testigos que vieran algo relacionado con esos asesinatos. O sea que ya sabían. Intuían. No es que lo intuyeran, pero había tantas pruebas que dijeron, ¿para qué vamos a preguntarle a nadie? Fijo va a salir ya de aquí el asesino, Vale. de analizar todo esto. ¿Sabes lo que te quiero Sí. decir? Por eso ni se molestaron en un principio, como que pensaban que con el simple hecho de analizar todas las pruebas que ya tenían delante de su cara, pues iban a descubrir quién había sido el asesino. Vale. O sea, había huellas dactilares por todas partes, mogollón de objetos personales del criminal, como por ejemplo una riñonera fabricada entre los años 1995 y 99 en Corea, una bufanda desgastada, unas zapatillas deportivas de la marca Schlesinger, que también habían sido fabricadas en Corea, porque esas zapatillas parece ser que nunca se habían puesto a la venta en Japón. Una camiseta de manga larga que se había dejado también este chiquito por allí, también en la escena del crimen, ¿no? Un gorro de lana, una chaqueta de uniclo, unos guantes negros. Te quiero decir, La mogollón de objetos. la casa entera. Se la dejó él entera, porque todos estos objetos que estoy diciendo eran de él, Madre del mía. criminal. Ya. A mayores, uno de los pañuelos que había en la casa de la familia, me refiero de la familia Miyazawa, tenía un perfume que no pertenecía a ningún miembro de la familia, que era un perfume francés de la marca Dracar Noir o algo así. Bueno, Vale. que se supone que también era del criminal, porque estaba como tirado por allí en una ubicación rara. Además, en la chaqueta del criminal, ¿sabes? La que se encontró en la casa, la que era de la marca Uniqlo, se encontraron en los bolsillos restos de mierda de pájaro, de ¿Perdón? repente, y hojas de árboles. Qué raro. A lo mejor alguien cogió hojas y estaban sucias. Vete tú a saber, pero bueno. Y hablando de mierda, resulta que también encontraron en el baño un derrape que se había dejado el asesino. ¿Un qué? Un derrape, había dejado derrape en el baño. ¿Sabes? En el váter, después de echar un pedazo de truño de tamaño de Canadá. O sea, hola. Tío, por lo menos pasa la escobilla, que te cuesta. O sea, es que aquí la gente ya se coge unas confianzas, que yo flipo, ¿eh? Bueno, pues claro. Cuando hiciste así, pensé que hablabas de una raya de
de cocaína. Sí. No. En plan, que dejó como el rastro Sí, de vale, luego mierda. ya te Es que yo entendí. asumí que sabías lo que era un derrape. No. Bueno, pues la policía también descubrió que el asesino había usado el ordenador de la familia para visitar las páginas web que tenían ellos guardados como en favoritos, ¿sabes? Que yo me imagino al asesino allí haciendo cola virtual para conseguir las entradas del concierto de Karol G al que quería ir pues la niña mayor de la familia. Te quiero decir, el asesino ha de saber también un poquito dónde viene estando su lugar. Ya. Bueno, pues la policía siguió investigando y llegó a la conclusión de que el asesino había permanecido dentro de la casa de los Miyazawa entre 2 y 10 horas. Ah, muy exacto. Muy el exacto. baremo. Supongo que había ese margen de 8 horas arriba, 8 horas abajo, dependiendo de lo mucho que le llevara a soltar lo que soltaría en ese baño. Porque para no tirar ni de la cadena, en plan, eres un cerdo, tío. Pero el caso es que también se tomó un té de cebada, melón, que había allí en la nevera de repente, y un heladito. Ah, muy bien. Un heladito de esos que te gustan a ti de cono con nata que pides en el McDonald's. Pues Sí. ese es. Y además se trató las heridas que se debió de hacer acuchillando a la familia con un kit de primeros auxilios que había en la propia casa. En plan, de verdad. Dios mío, qué desastre. Ah, y por si no fuera suficiente desubicación por su parte, también se echó una siesta en el sofá. Que a ver, aquí también te digo Genial. que la policía no estuvo muy avispada porque ellos pensaban que el asesino era coreano, ¿sabes? Por lo que se había dicho antes de que pues tenía una gorra coreana, unas zapatillas coreanas y demás, pero si se echó una siesta, ¿sabes? En el sofá claramente era español. ¿Coreano de qué? Sí, claro, sí. Sí, te lo compro. Es que, a ver, muy avispados no estuvieron. No, era español seguro. Seguro. Pero bueno, fuera de bromas, la policía tenía la duda razonable de si el asesino había estado entre 2 y 10 horas porque se había conectado en el ordenador a la 1:18 de la noche, con lo cual, como mínimo a esa hora, él estaba en la casa, pero es que la siguiente conexión que hay en el ordenador es a las 10 de la mañana Qué raro. del día 31, que es prácticamente la hora a la que llegó la abuela a casa. Ah, vale. Y se contó todo ese percal. Fue más o menos esa hora, las 10. O sea, que creían que había estado desde la noche hasta la mañana. Claro, en plan tenían la duda de se iría un poco después de la 1:00 o si estuvo hasta las 10 de la mañana efectivamente, pero les parecía raro porque fue la hora a la que llegó la abuela. Ya. Y no tenían pruebas contra la abuela. Por Ya. si alguien está pensando que fue la Vale, abuela. no estaba imaginándolo, pero podía ser. Podía ser. Podía ser. Podía ser perfectamente. Pero esto era un poco extraño porque, joder, punto número 1, lo habría visto la abuela, entonces la policía cree que fue como un error a la hora de investigar las conexiones a internet o que el ordenador diera fallo. En plan, creen que esta prueba como que no es muy realista, ¿sabes? Tiene sentido. Sí, como que se tuvo que conectar a otra hora que no fueran las 10 de la mañana, pero que quedó registrada esa. Vale. Pero como que cabe la duda razonable. Por eso pusieron ese lapso de entre 2 y 8 horas, las horas que permaneció en esa casa. Otra cosa que descubrió la policía fue que la ropa que encontraron del asesino en la casa había sido lavada de una manera que no era común en Japón. Que a mí este dato me pareció súper curioso. ¿Y cómo no es común? Porque parece ser que fue con agua que está mucho más dura que el agua de Japón. En plan, como la de la lavadora. Qué raro. Claro, como que la ropa tenía unas sustancias típicas de agua dura que hay en determinadas zonas del planeta. Y que Japón no era una de ellas. Entonces era raro. Me pareció como un dato súper curioso. Entonces, claro, pues este hecho sumado a todas las pruebas, ¿no?, de ropa coreana y movidas coreanas que habían encontrado, les hizo pensar que el ciudadano era como mínimo extranjero y seguramente de Corea. Vale. Otro dato curioso es que cuando analizaron la mierda del asesino, la que dejó en el baño allí, descubrieron que lo que había comido eran judías y semillas de sésamo. Y dirás, ¿y a mí qué coño me importa lo que comió esta persona? Ya, Me Cora. me importa todo en la vida. Yo que- quiero saber el salseo o la gasolina de mi vida. ¿Comió Pues- judías? Cuéntame más. ¿Qué tipo de judías? Mira, a ti te importará muy poco, Coral, pero a la policía le pareció un dato súper relevante. Ah, vale. Porque les parecía que este era indicativo, atención, de que el asesino era un niño de mamá. De repente, no me preguntes por qué. Ah, Yo cuando estuve haciendo, ¿sabes? Como el guión de este caso tampoco lo comprendí. O sea, ¿en qué momento esto es indicativo de es que es un niño de mamá? Comió judías con sésamo. es raro. No entiendo. Sí, yo tampoco.
¿Qué pasa? ¿Que solo las madres saben cocinar en Japón / Corea judías con semillas de sésamo? Como que es un tipo de menú prohibido para la chavalada. Ya, solo sabe tu madre. Solo. Está prohibido para el resto. Además podría ser niño de papá. No, de mamá específicamente. Mamá. Bueno, a ver, el estereotipo está ahí. Sí, eso es verdad. Pero vamos, que para la policía estaba claro que este hecho indicaba que el asesino vivía con su madre o que al menos pasaba mucho tiempo con ella. Por lo que sea, ¿no? Yo flipo un poco, pero bueno, continuemos con la historia. Como veis, la policía tenía muchísimas pruebas que analizar sobre este caso. Y a mayores se le sumó el hecho de que cuando el caso se hizo público, hubo varias personas que dijeron en plan, oye, que nosotros hemos visto a tal persona a tal hora haciendo tal cosa. Claro, recordemos que la policía ni se molestó al principio en preguntar por, ¿sabes? Como por testigos, porque tenían tantas pruebas en contra de del supuesto asesino, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, eso, la gente como que empezó a decir, oye, yo quiero participar de este debate. Entonces, con toda esta info, pudieron hacer una reconstrucción de los hechos y así fueron capaces de saber más o menos lo que había pasado. Así que os voy a contar cómo fueron los acontecimientos de esa noche exactamente antes de deciros quién es el asesino. Es que yo pensé que me traías un caso sin resolver. No, hombre, yo nunca haría eso. Bueno. Lo he hecho en el pasado, pero hoy no. Hoy no es el caso. Vale. Porque entiendo que todo el mundo estará intrigadísimo, ¿no? Sí, de quién es el raro. asesino. Bueno, ya veréis, vais a flipar. Ay, la abuela. Ya veréis. Es que no se me puede notar en la cara. Y si no estáis intrigadísimos a estas alturas, también os digo que es que no he hecho bien mi trabajo. Porque es que a mí me pareció como súper curioso. Bueno. Es la abuela. Ya verás. Bueno, pues vamos allá. La noche del 30 de diciembre del año 2000 a las 10:38 de la noche, sí. Mikio, el padre de la familia, abrió un correo electrónico en su ordenador, con lo cual sabemos que a esta hora él estaba aún vivo. Vale. Además, se sabe que el correo lo abrió él y no el asesino porque tenía una contraseña privada, que supongo que solo podría saber el propio Mikio. A las 11 de la noche se calcula que el asesino entró dentro de la casa por una pequeña ventana que había en el baño de la segunda planta. Vale. Y desde allí fue primero a la habitación de Rei, que era el niño / niña que estaba durmiendo en su cama. Sí, el niño. El niño. Y lo estranguló. De hecho, Rei es la única persona de la familia que no fue apuñalado. El resto todos murieron acuchillados. Después, la policía cree que el siguiente en morir fue Mikio. Porque sí que es cierto que él estaba en la primera planta, en el ordenador, ¿sabes? Por eso yo os decía que os recordaréis las ubicaciones. Vale. Porque él entró en la segunda planta, no en la primera. Bueno, pues eso, Mikio estaba en teoría en su ordenador, pero su cadáver se encontró tirado en las escaleras, como en el inicio de las escaleras. Con lo que se presupone que cuando el asesino salió de la habitación se encontró a Mikio en las escaleras, como subiendo a la planta de arriba. En plan, ya terminaría de hacer lo que hiciese en el ordenador, ¿sabes? Y se iría ya para la habitación a meterse en cama, a dormir o lo que sea, y ahí se encontró con el asesino. Y claro, una vez se lo encontró fue cuando el asesino mató a Mikio acuchillándolo, y después Mikio cayó rodando por las escaleras y por eso su cuerpo apareció ya como en la primera planta al principio de las escaleras, ¿entendiste? Vale. Sí. Y por último fue a por Yasuko y Nina, que eran la madre y la niña mayor de la familia, y que recordemos que estaban en el sofá pues viendo la tele tan tranquilas, viendo el Sálvame. Y también las mató acuchillándolas, aunque en este caso es un cuchillo distinto del que usó con Mikio, porque ese cuchillo debió de romperse o cualquier historia, ¿sabes? Como que ya no le moló. Entonces lo lanzó por ahí, que de hecho apareció en la primera planta, ¿sabes? En la escena del crimen, y cogió un cuchillo de sashimi, significa lo que signifique eso, bueno, es una comida, ¿no? Pero no sé cuál. Sí. Que había cogido de la cocina de la familia Miyazawa. Dios mío. Y usó ese cuchillo luego para matarlas a ellas dos. Y encima la movida es que tanto Yasuko como Nina se habían quedado dormidas en el sofá, porque si no podrían escuchar algo, al marido cayéndose por las escaleras. Sé qué es peor. Si vas a morir, a lo mejor quizás es mejor no enterarte hasta ese momento. Eso es verdad, sí. Y esto se sabe además que estaban dormidas porque no tenían ninguna muestra de haberse defendido ni ninguna cosa así, ¿sabes? Yeah. O sea, como si además tenían como la marca como si les hubiesen clavado el cuchillo desde la espalda, ¿sabes? Desde un ángulo de que ellas no tenían, me refiero de visión. Sí, encima las pillaste súper vulnerables. Claro. O sea, como si no les diera tiempo a reaccionar, ¿no? En ningún momento.
Y porque estaban durmiendo. Y después de eso fue cuando vino todo el momento a atacar la nevera de la cocina de la familia, hacer el número 2 en el baño y no tirar de la cadena, y encima dejar un derrape propio de un Fórmula 1, cotillear el ordenador de Mikio y demás. Todas esas cosas raras que hizo el asesino por allí, por casa. Y dejar toda su ropa por allí. También. Claro, es que eso es heavy, ¿eh? Ya, o sea, es raro. O sea, lo de la ropa y lo del número 2 en el baño, a mí me pareció muy fuerte. A todo esto, cuando el asesino mató a Mikio, parece ser que un testigo que caminaba cerca de la casa en ese momento dijo que había escuchado sonidos como de una discusión familiar. Ay, Dios. Que a ver, que no es que tuviese que ser literalmente una discusión familiar, sino que el paisano pasaba al lado de una casa, pues eso, familiar, y escuchó ruidos como de gente discutiendo. Entonces, pues el chaval uniría cabos, pero vaya, que no os lo toméis al pie de la letra, ¿no? Vale. Y a mayores, a la hora a la que se supone que el asesino abandonó la casa, un testigo dijo que como que había visto a un hombre aleatorio correr detrás de la casa de la familia Miyazawa. Uf, bueno, a ver, aleatorio no tanto. Bueno, que por cierto, creo que no lo dije, pero cuando la abuela de la familia fue a la casa, no fue porque de repente le diera la venada, ¿sabes? De querer visitar a su familia, sino que llevaba varias horas intentando contactar con ellos por teléfono, pero el asesino había cortado todas las líneas telefónicas. Dios mío, qué horror. Por eso no podían contactar con ellos. Y otro dato relevante es que el médico forense detectó que las heridas de los cuerpos de Yasuko y Nina eran mucho más violentas y salvajes que las del resto de familiares, como si se hubiesen sañado especialmente en ellas dos. Dios mío. Y no sabemos por qué. No, o sea, teniendo en cuenta que Nina tenía 8 años, no parece que el asesino tuviese un odio particular, ya, ¿no? Hacia ella. No creo. Claro, sino que la policía como que le tienen, ¿sabes? Para ellos más pinta de que el asesino era un misógino que tenía un odio especial hacia las mujeres. Vale. Y por eso se ensañó más con ellas dos. Me y por eso sentido. tengo yo también la teoría de que el otro hijo era niño. Porque, o sea, rey, me refiero. Claro. Porque, bueno, yo qué sé. Como que a él no le hizo nada. Vale. Y digo que la policía tenía la teoría porque a esas alturas ya os puedo reconocer que este caso no, o sea, está sin resolver. No, pero me mentiste. Fui un embustero. Fui un absoluto embustero como tú el día de la caja de Snackbox esta. ¿Sabes? No. De Snack Pilot. Sí. Igual de embustero. No. Sí. No. Está sin resolver. No. No tiene solución. Como todas tus relaciones. Sí, lo sé, soy un poco cabrón, pero ¿qué te voy a decir? Es que yo qué sé, es que si reconocía desde el principio que el caso no tenía solución, perdería un poco como el hype, ¿sabes? Vale, vas a perder la encuesta. Sí, voy a perder 100%. Pero bueno, continuando con la historia, la policía descubrió grabaciones de seguridad del día anterior al asesinato, en donde se veía pues como a un chiquito de entre 20 y 30 años con el pelo corto saliendo de una estación de tren que estaba al lado de la tienda en la que se compró el cuchillo, ¿sabes?, que se utilizó en el crimen. Anda, ¿y quién era? Un chiquito de entre 20 y 30 años. Pero no lo conocían No, claro de que nada no. la familia. Si no estaría resuelto el caso. Bueno, ¿No ya, crees? ya. No, pero podía ser un amigo de la familia y que no se supiese si No era se él o no. o sea, no se identificó esta persona simplemente. Pero era él. Y que no, claro, el asesino era esta persona Ya. de entre 20 y 30 años, pero no se sabe quién es. En plan, las cámaras no pudieron identificar Vale. la cara del chiquito, ¿sabes? Y bueno, esas imágenes, junto con las muestras de ADN recogidas en la escena del crimen, son así como las mayores pruebas que tiene la policía, ¿sabes?, en contra de esa persona aleatoria. Vale. Y en cuanto al móvil del crimen, está un poco difícil de saber por qué se hizo. Hombre, es que ¿para qué entras? En parte Es raro. Ya, porque, o sea, mira, para empezar, la policía no cree que fuera algo premeditado, por el hecho de que hiciera pues un número 2 en el baño, ¿sabes? Y dejara todo pruebas allí, la chaqueta, no sé qué, era un poco raro. Si estuviese premeditado, no pasaría nada de Bueno, hay eso. gente muy tontita. Hombre, sí, pero te pones a cagar en el baño. ¿A ti te ver. impactó eso? Es que me dejó loco. Que ni siquiera tirara de la cadena. Piensa que ahí están tus muestras de ADN. A lo mejor se le olvidó. Hombre, no sé. Con las prisas. Un número 2. Haces un número 2 en el baño de la familia que acabas de matar. Bueno. Yo no se lo compro nada. Tú ya veo que se lo compras muchísimo, ¿eh? Pero... Y en cuanto al móvil del crimen, eso, ya digo, como que era un poco eso, difícil de saber. Se sospechan que tiene mucho que ver con lo que explicaba al principio del efecto 2000. Como que era una persona random que no había premeditado nada el crimen y que entró porque estaba en plan
ido con el tema Efecto 2000. Dios mío, si es Se así, cree que- alucino. Es que se cree que tiene muchísimo que ver con ese tema. Madre mía. Pero bueno, a la vez también descartan que fuera como por un robo de dinero, por otros tipos de motivos como, ¿sabes? De esa índole, ¿no? No, porque tampoco se aprovechó. No sé No. si miró en casa. si Sí que tenía. miró. O sea, de hecho se llevó 1.500 yenes de la casa, que es muy poco. O sea, no sé cuánto dinero es. Alexa, ¿cuántos son 1.500 yenes en euros? 9 euros. Bueno. A ver, se llevó 9 euros. No se llevó nada. No, y de hecho, en un cajón había 190.000 yenes Del que dentro de la necesitaría para el casa. bus. Supongo. Te quiero decir, teniendo en cuenta que pasó allí 10 horas o 8 horas o las horas que fueran, pues pudo haber cogido esos 190.000 yenes. Lo Ya. que pasa es que seguramente ni rebuscó un poquito para saber si había esa cantidad por allí. Sí, no creo que le importase el dinero. Sí, se nota que su intención no era el dinero, como que se la pelaba. Entonces, bueno, como que hay varias teorías, pero la que parece así más probable, y es la que manejan los periodistas y la policía que analizó este caso y tal, como teoría número 1, digamos, es que este chiquito, el asesino, fuera un militar o exmilitar del ejército surcoreano, que ¿Para? trabajaba como sicario y que fue contratado por algún tipo de enemigo de la familia para vengarse por alguna movida, concretamente de la mujer. Dios mío. Y por eso se habían ensañado más con la mujer, ¿sabes? ¿Y los hijos? ¿Por qué? Yo qué sé, pero como que ya se vengó de todo el mundo. Sí, puede ser. Pero vamos, que todo esto inventándoselo porque en realidad prueba ninguna. Ya. Y bueno, ya para finalizar os voy a dar varias curiosidades, digamos, sobre la investigación policial. Para empezar, la policía ha analizado más de 15.000 pistas entre lo encontrado en la casa y todo lo aportado gracias a la colaboración ciudadana. Dios mío, 15.000. Claro. En forma de, ¿sabes? Como de llamadas telefónicas, testimonios de gente que vio al asesino, lo que sea, la chaqueta, la mierda, todo eso, 15.000 pistas. Además, se considera la investigación sobre este crimen la mayor investigación policial de la historia de Japón. Porque a mayores de todas estas pistas analizadas han participado en algún momento de la investigación hasta 238.000 agentes. Dios mío. Flipas. Sí, una locura. Y nada, ya digo, nada más os puedo aportar. Es fuertísimo en tu caso. O sea, está así. Pero es fuerte. Sí, es fuerte. Es fuerte porque ya digo, en 24 años nada se sabe. ¿Y por qué me dejas con toda la intriga? Ya. Podemos asumir que fue un ex militar para vengarse de la mujer, pero es que es tan raro, en verdad. Prefiero asumir la realidad. Hubo un periodista que hizo un libro sobre esto y que tenía clarísimo que sí que había sido un ex militar surcoreano. Pero, ya te digo, basándose en nada, Ya. en realidad. En plan, se basaba pues en cosas como lo de la ropa, no sé qué. Parece ser que la chaqueta que tenía era típica de personas que hubiesen estado en el ejército. Yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, cogido todo con muchas pinzas. Y bueno, hasta aquí mi caso de hoy. ¿Qué Ya te vale pareció? un caso sin resolver mal. No me gustó eso. Ya me valió. Está feo. Pero viste que bien fingí. Sí, la verdad que sí. Y bueno, cuando quieras, todo tuyo. Vale, pues vamos con mi caso. ¿Vale? Magali nació el 21 de febrero de 1983 en la República Democrática del Congo. ¡Ah! ¿Tu sitio favorito? Mi sitio favorito. Sí, en África. ¿Cuánto hablamos de República Democrática del Congo? Sí, todo ocurre allí. Todo. Bueno, pues en 1988 sus padres, Pierre y Jacqueline, huían de la guerra civil de su país. Y en ese momento. Y Magali ¿Qué tenía... país es ese? La República Democrática del Congo. Perfecto. Vale. Y Magali tenía en ese momento 5 años y había estado cuidada hasta ese momento por sus tíos. Sus padres se la llevan y allí se van a París, donde estos se ponen a trabajar en un negocio de muebles, en la carpintería. ¿Se fueron a París? Hmm. ¿Y de dónde venían? De la República Democrática del Congo. Perfecto. Basta. Bueno, pues los padres tenían como una especie de negocio dedicado a esto de la carpintería y trabajaban como haciendo muebles para restaurantes y hoteles. Qué guay. Sí, no estaría mal. Y cuando Magali tiene 13 años, sus padres vuelven otra vez a dejarla, pero esta vez no la dejan al cuidado de sus tíos, sino que la dejan al cuidado de la sobrina de su madre, en Inglaterra. Uf, qué aleatorio, ¿no? Sí. Allí en Londres, más exactamente. Y sus padres vuelven al Congo por negocios
y Magali ya no vive más con ellos. Se queda para siempre viviendo en Reino Unido. Vale. O sea, como que en realidad siempre ella había estado cuidada por familiares. Ya, nunca por sus padres. No, y tampoco nunca por los mismos familiares. Entonces como que al final le cogía cariño a alguien y automáticamente pues tenía que irse de esa familia. Siento que tú empatizas. Bueno, sí, claro. Basta. Pero bueno, te cuento un poco más. Los tíos de Magali se llamaban Bebe y Ferdinand. No me he inventado los nombres, lo juro. Bebe. ¿Sí? Como la de siempre me quedará. Sí. Y Ferdinand como el toro. Vale. Como el de la película. No sé. Ferdinand. Más concretamente. Se llama así la peli. Sí. Ah, bueno, pues Es ese. un toro que se llama Ferdinand y es una peli de dibujos animados. Y es una risas. Bueno, el toro lo pasa un poquito mal, entonces no es tanta risa. Pobriño. Pero está bien porque habla de como... De la tauromaquia. Exacto. Vale. Bueno, pues el caso es que Magali se fue a esta casa, a la de la sobrina de su madre, y allí era obligada a hacer las tareas de casa, a limpiar, a cocinar, a barrer. Fue una tortura, si me preguntas. Que también una cosa te diré, nadie nunca nos avisó que en la vida adulta siempre ibas a estar limpiando la cocina. Todo el No rato. sé qué pasa, pero la cocina siempre la estás limpiando. Todo el rato. Todo el rato limpias la cocina. Es impresionante. Y tu vida adulta solo se basa en eso. Es como un pozo negro de suciedad. ¿Sí? Y bueno, ya digo, o sea, barría, limpiaba y dirás, tareas normales. También cuidaba a los niños de la casa. Pero no porque, a ver, obviamente tienes que ayudar en casa. Pero esta familia, o sea, la mujer que trabajaba, o sea, que vivía en la casa, Sí. la sobrina de su madre, no la dejaba ir al colegio. Ah, claro, porque era una niña pequeña. A ver, tenía 13 años. Bueno, niña. Pero da igual, todo el tiempo que estuvo en esta casa la utilizaban solamente para hacer las tareas domésticas. Yo flipo, ¿eh? Sí. Y claro, ella lo que creía, Magali, era que pensaba que le hacían esto para que nunca se fuese de la casa. Ya. Para que estuviese como atada allí, que no pudiese estudiar y que no pudiese como labrarse un futuro, ¿no? Ay, yo me creo a Magalí, todo Sí, el rato. sí, y así tenerla siempre para ayudar. Pobre, Entonces, bueno. pobre Magalí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, tiempo más tarde ella se pudo apuntar a cursos de aritmética y de venta al por menor en una universidad de allí de Stanford. Qué random también ese, ¿sabes? Sí, un poco sí. Como ese curso. Sí, pero bueno, que iba estudiando y iba haciendo cosillas. Pero ya digo, la trataban fatal porque realmente ella sentía que la utilizaban y que no le daban suficiente cariño. Pobre. Y al final es una pena, porque nunca se sintió como con una familia. Sus padres al final Ya. siempre pues como que estaban al trabajo y no estaban con ella lo suficiente. Bueno, después empezó a trabajar como personal de limpieza en una casa para poder hacer frente pues a los gastos que tenía y poder pagarse los estudios y todo eso, un poquito de su vida en general. Y más adelante fue encontrando otro tipo de trabajos que a ella le llamaban más la atención. Y uno era de recepcionista y otro tiempo más tarde también pudo trabajar en una consulta como ayudante de dentista. Entonces, bueno, como que se sentía bastante bien con todo esto. Vale. Por fin, porque por fin podía dedicarse a lo que realmente más o menos le gustaba. Y es aquí, en este momento, cuando trabaja en la consulta de dentista, cuando conoce a Eric, su futuro prometido. Prometido. Sí, Eric Bicui. Los dos chicos se enamoran súper rápido y se hacen novios. Y Magali era una chica que siempre, ya digo, se había visto sometida al desprecio de su familia, porque sus padres, bueno, habían pasado de ella y la familia que tenía en ese momento tampoco la podía considerar como tal. Entonces como que encontró en Eric esa figura de familia, como un refugio. Ya entiendo. Por fin tengo a alguien a quien le importo de verdad. Ya sí, justo lo que acabas de decir. Y también Eric, en su caso, también había tenido una infancia bastante dura. También había nacido como ella, en el Congo, en el año... En República Democrática del Congo. Sí, en ese sitio que te gusta. Me encanta. Sí, en 1983. O sea, los dos pertenecían al mismo lugar a pesar de que se habían conocido en Reino Unido, que también es casualidad. Ya. Por lo que los dos se sentían como muy vinculados entre ellos, muy similares. Tenían como esa unión. Y este chico, Eric, era entrenador de fútbol. Era un chico muy atlético y muy simpático con todo el mundo. Y claro, para Magali era el novio perfecto. Se sentía súper afortunada de haberlo conocido y por fin se sentía como en casa. Sin embargo, estamos en este podcast, por lo que no os voy a hablar de una historia de amor,
aunque me gustaría, la verdad. Magali, Molaba. ya, pero no es una historia de amor. Aunque hay algunas, pero A veces sí. acaban mal, la verdad. No solemos contar historias de amor que acaban bien. Nunca. No. Bueno, pues Magali empezó a ver poco a poco las red flags que había decidido no ver hasta el momento. Porque, como solemos hacer siempre, se tapaba los ojos y decía, mira, no miro y ya no están. Si no miro, desaparecen, seguro. ¿Ves cómo sí que empatizabas con ella, con Magali? Bueno, pues ella seguía con su relación. Sin embargo, Eric, lo que te decía, era un chico controlador, posesivo y un celoso enfermizo. No le dejaba acercarse a nadie. O sea, era chusma. Era chusma. O sea, era súper maltratador e intentó alejarla de su círculo de amigos. Le gustaba que solo estuviese con él y con nadie más. Y claro, él tenía que decir y que hacer todo. O sea, decía lo que tenía que hacer todo el rato Magali. Cualquier decisión tenía que pasar por él antes. Vale. Entonces como que controlaba absolutamente toda su vida. Y ya digo, le molestaba que respirase oxígeno Ya. al lado de otros hombres. Sí, típica cosa que suelen hacer los maltratadores cuando ejercen ese tipo de violencia, ¿no? Sobre las mujeres. Sí, controlar absolutamente todo lo que hace. Todo. Y hacerte como culpable de absolutamente todo. Claro. Se te acerca un chico, uy, es que tú te acercaste, tú lo provocaste. Respiraste oxígeno delante de este chico. Es que ya te valió porque ¿quién te mandó a respirar oxígeno delante de ella? Pues sí, un turbio Eric, la verdad. Y bueno, Eric, como la mayoría de los maltratadores, tenía una máscara bien grande puesta. Porque no era el chico educado y atento que parecía. Ya. De cara a todo el mundo sí que parecía que tenía muy buen carácter. De hecho, con los padres de Magali tenía una gran relación y ellos estaban súper contentos de la relación que tenía su hija con él. Evidentemente no sabían nada de todo esto. Pero bueno, que ya digo, era súper mala persona, era chusma. Y Magali había vivido desde los 7 años en Reino Unido. Sin embargo, Eric había crecido en el Congo, por lo que seguía manteniendo muchas de las costumbres y de las creencias de su país. Una de estas creencias, que era muy importante para Eric, era la brujería. Allí le llamaban Kindoki. Kindoki, no sabía. Sí. Qué fuerte. Sí. Y bueno, ya digo, había esa gran diferencia entre Magali y Eric, que era que los dos habían nacido en el Congo, pero claro, Eric se había criado allí y Magali no. Ya. Por eso que las costumbres eran diferentes. Y ya me entenderás más adelante. Bueno, lo de Kindoki, que me decías, se llama así concretamente al espíritu que te posee cuando haces algún tipo de brujería. O sea, es como el tipo de brujería que hacen, el espíritu que entra dentro de ti. Pero especialmente no es que entre dentro de las personas, sino que le llaman así al espíritu que entra dentro de los niños. Ostras, Dios, qué movida. Sí, vas a flipar. Porque resulta que este espíritu es maligno. Por eso es súper importante poder expulsarlo del cuerpo de los niños. Pero esto no se le hace pidiéndoselo por favor al espíritu. Me suponía. Sino que tiene que ser a través de, atención, de la tortura física. Tienes que expulsarlo. Tipo como si fuera un exorcismo. Exacto, un exorcismo. Por desgracia es algo terrible. De hecho, en el Congo, cientos de niños son acusados por parte de la sociedad de estar poseídos. Ay, Dios. Sí, pero bueno, esto te lo voy a desarrollar bastante ahora. A ver, lo que hacen de esta manera, quitándoles ese demonio que supuestamente tienen dentro, es infligirles muchísimo daño y abusar de ellos un montón. O sea, a algunos les llega a causar incluso la muerte. Ay, Dios. Porque es algo muy grave. O sea, lo peor de todo es que todas estas torturas al final son justificadas con un exorcismo que incluye palizas y dejarlos largos periodos de tiempo sin poder comer o beber agua, meterlos bajo agua fría, entre otras muchas atrocidades. Todos los castigos que se te ocurran realmente. Ya, que hasta qué punto no se lo inventaban muchas veces como para, en plan, quiero pegar una paliza a este niño. Pues es y él está poseído y a tomar por el culo. Exactamente. Sí, como sí, hacían sí. antiguamente con las mujeres empoderadas que decían, es bruja, matarla, y a tomar por el culo. Y así ya se libraban de ella. Sí, tal cual. Este rito además se practicaba con niños que tenían cierto tipo de comportamientos. Pero lo que decíamos, o sea, los comportamientos eran robar, yo qué sé, un lápiz, romper, pues yo qué sé, un Sí, objeto juguete, que tengas, cualquier un cosa, juguete, un jarrón de casa. un jarrón, hacerse pis encima, morderse las uñas.
Pues yo Este dato es importante. estaría jodido yo, ¿eh? Pues sí. Contestarle a sus padres o meterse en cualquier tipo de realmente lío de niño. Ya. Porque ¿qué hace un niño si no es meterse en líos, si no es hacer travesuras? Es el encanto de los niños. ¿Qué es lo guay de ser niño? Es Claro. lo único bueno que tiene ser niño. Es lo único bueno, porque no tienes tu propia independencia económica, no puedes salir cuando quieres. Entonces, ¿qué tienes? Pues que Meterte haces- en problemas. Claro, que haces cosas de loco y se te trata como un niño. En Exacto. plan, no se te responsabiliza de todas las cosas de loco que Claro, haces. no te meten en la cárcel como deberían de hacer con los Claro. niños. Y tú has roto un jarrón para la cárcel. A la cárcel. Bueno, pues ni siquiera es algo grave que el niño pueda hacer, como darle una paliza a otro o acosar a un niño. O sea, las razones de decir que un niño está poseído son completamente absurdas. O sea, puede ser lo que decías antes, cualquier chorrada que alguien se invente. Es como una especie de excusa para maltratarlos libremente y sin consecuencias, o sea, justificando cualquier tipo de violencia. Sí, yo siento lo mismo, que era un poco por la cara. Sí, por la cara completamente. Pero bueno, te dirán que no, pero sí. Además, realmente en la República Democrática del Congo se creía muchísimo y se cree en la brujería, en los demonios y todo esto. Que todo esto, ya digo, lo que puede hacer es que el niño sufra un montón de consecuencias, que acabe muerto o, en el mejor de los casos, que acabe en la calle. Ya. Y dirás, ¿por qué me está contando todo esto? Muy interesante la información de República Democrática del Congo, pero ¿qué tiene que ver en la historia? Bueno, pues como yo con lo del efecto 2000, hay que contextualizar. Hay que contextualizar, eso es verdad. Pues veréis, Eric cuando era muy pequeñito había sido uno de estos niños. Un día se había portado mal y empezaron a decir en su familia que tenía un demonio dentro, por lo que le hicieron un exorcismo. Y él decía que veía visiones de ratas, que veía ratas por todas partes y que además como que veía espíritus. Ay, Dios. Sí, Qué sí. mal rollo, ¿no? Sí, y su padre lo torturó hasta que dejó de ver ratas y espíritus. Bueno, hasta que dijo que ya no veía ratas y espíritus. Sí, Más exactamente. bien. Sí. Y a ver, esto se entiende que fue un gran trauma para él y que le dejó una huella para siempre. Hombre, Porque supongo. que te torture tu propio padre. Por ver ratas y espíritus. Sí, durísimo. Además estamos rodeados de ratas. Ya. Y no el animal, precisamente. Bueno, pues al contrario de lo que podríamos pensar, Eric entendía completamente a su padre y decía que el exorcismo le había salvado. O sea, estaba orgulloso de que su padre lo hubiese torturado para quitarle el demonio que llevaba dentro y que le hiciese ver ratas continuamente. Perdón. Ya. Porque para él le había hecho como un favor, porque gracias a él le había dejado de ver ratas y que era lo que le tenían que hacer a los Y niños. ahora todo era risa, risa para brisa. A ver, Eric. También te digo, tenemos que entender que es normal, o sea, tú te has criado en esa costumbre y lo has normalizado, igual que, yo qué sé, pues que todas las personas Ya, estas... que los curas normalizaron ser PDFs. Bueno. Y bueno, Eric estaba un poco obsesionadito, se pasaba todo el día rezando y se mudaba un montón de casa, o sea, un montón de veces de casa. ¿Por qué? Porque decía que si permanecías como en la misma casa, los espíritus te podían llegar a encontrar. Bueno, se lo quiero comprar. Yo lo hago todo el rato. Venga a mudarme de casa. Ya, eso es cierto. Tú sí te mudas. Es por los espíritus. Yo siento que sí. Puede ser. Bueno, pues se mudaba un montón para evitarlos y que los siguiesen y que averiguasen su paradero. Cucú, un poco. Un poquito sí. Pero bueno, estos pensamientos realmente no fueron a menos, sino que con el tiempo todo esto cada vez iba a más. Y a ver, ya digo, realmente el Kindog es un problema muy grave en África, pero también es grave en Europa, ya que hay muchas comunidades africanas que están aquí instaladas y continúan con esta idea y estas costumbres. A ver, y que al final te diría, hay tantas creencias que son problemáticas. Sí, pero bueno, que en el este cristianismo, caso... por ejemplo, te diría una de ellas. Bueno, todas, de la primera a la última. Bueno, no hace falta hablar de religión, ¿vale? Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido. Vale. Pero en el caso de esto realmente era un problema porque al final pues que te escudas en tu religión con prácticas que no están para nada justificadas y lo intentas hacer.
O sea, de hecho, para que te hagas una idea, en Inglaterra se calcula que más o menos por año hay entre 1.300 y 1.500 casos de maltrato infantil por esta práctica. Dios, tantos. Sí. Y claro, el problema es que dicen que lo hacen para ayudarlos y es súper complicado intentar frenar esto. Ya, porque claro, ellos seguro que genuinamente lo creen, algunos de ellos. Sí, y claro, al final es eso, que como lo creen, Ya. lo pueden tapar entre ellos y lo tratan como algo religioso. Entonces, claro, es más complicado que se llegue a tratar en el entorno cercano y que alguien lo denuncie. Ya. Y bueno, para que veas que es un problema. Pero volviendo a la historia inicial, Eric estaba súper comprometido con estas creencias. Aunque en el caso de su novia, Magali, la verdad es que como se había criado en Reino Unido, como te decía antes, le daba bastante igual. Y ella tampoco es que fuese una persona religiosa. Así que cuando salían un poco estos temas, Eric se pasaba horas y horas hablándole de brujería y ella desconectaba y pensaba en la tonalidad de blanco de la pared, la verdad. Me encanta. Porque no le importaba, no le importaba. Mi actividad favorita. Pero bueno, tengamos en cuenta esto porque es importante, que ella no creía en la brujería. Y aquí nos vamos al día que nos importa, el día más odiado por mí. La Navidad. Es verdad que yo estaba pensando, ¿y qué coño tendrá que ver esto todo el con Congo Navidad? con la Navidad. Pues sí, pues no, ahí no. estamos. El Congo nada, que podía ocurrir todo esto el 25 de diciembre en República Democrática del Congo. Pero como que no le estaba viendo la relación navideña. Pues sí, estamos en 2010. Y aquí es cuando es el día, bueno, más o menos las fechas de Navidad, cerca. Vale. Que una cosa que no te he dicho es que Magali tenía varios hermanos y uno de ellos se llamaba Christy y tenía 15 años. Pero en total eran 5 hermanos más Magali, eran 6. Vale. Lo que pasa que sí que es cierto que estaban como más unidos a sus padres, ellos. Pero bueno, Magali también se llevaba bien con sus padres, solo que como que nunca había tenido una relación tan cercana de criarse con ellos. Ya entiendo. Bueno, y voy a pasaros a hablar un poquito de los niños. Eran 5 en total los hermanos de Magali. Vale. Una que tenía 20 años, que se llamaba Kelly, otra hermana de 22, que era la mayor, después su hermano Christy y después otros 2 hermanos de 13 y otra hermana de 11. Vale. Que eran un montón de ellos. Y todos tenían un montón de ganas de ver a Magali, que se acaba de comprometer hacía muy poquito y les hacía muchísima ilusión poder pasar las Navidades todos juntos y conociendo a su futuro marido. Vale. Los padres no habían Normal. podido ir, pero bueno, iban los niños todos. Y los padres, venga a pasar de Magali todo el rato. Ya, eso es verdad, ni para ir a verla en Navidad. Es que ni en Navidad, joder. Sí, no me había dado cuenta, pues sí. Y claro, todos los hermanos vivían allí en París, en Francia. Y solían ver bastantes veces a sus padres, o sea, estaban con ellos. Y bueno, los padres también solían hacer mucho el viaje ese de París al Congo por trabajo. Entonces, bueno, como que no era tanta distancia como nos podemos imaginar, porque al final estaban como viajando un montón. Ya. Y bueno, como decía, los 5 hermanos llegaron a casa de Magali a pasar unos días con ella, pero especialmente la Navidad. Y ahí que se quedaron a dormir en un piso que tenía, bueno, la casa de Magali, que está en Forest Gate, en el este de Londres. Vale. Sí, desde París hay poquito con el tren ¿sabes? El del Canal de la Mancha. Vale, no sé. Como 2 horas en tren hay. Bueno. No, que no es mucho. Hay más a Madrid que desde aquí. Claro. Bueno, pues los primeros días de las Navidades fueron increíbles. Lo pasaron súper bien, todos juntos, charlando, escuchando música, poniéndose al día. Pero, sorprendentemente, poco duró esta felicidad. Porque de un día para otro, porque claro, estamos en Sofá, Manta y Crimen. Claro. No en Sofá, Manta y Piruleta. No estamos, ojalá haberle llamado Sofá, Manta Ojalá. y Piruleta y hablar de cosas divertidas. Oportunidad perdida, supongo. Sí. Bueno, pues de un día para otro todo cambió. Eric, de repente, gritó: «Todos los hermanos están poseídos». Y claro, los hermanos flipaban con este personaje. Recordemos que los chicos habían crecido en Francia y no conocían ninguna de las costumbres que tenía Eric y todo eso de la brujería, los espíritus, los demonios y todas esas costumbres. O sea, realmente no conocían la cultura del Kindoki y no sabían ni de qué estaba hablando Eric. En plan, ¿qué dices de posesión de un demonio de repente? O sea, se quedaron alucinando. Hombre, a ver, normal. Pero bueno. O sea, aquí... es normal que flipara, me refiero. Lo que es raro es que no
que no supieran nada, ¿no? Del tema. Porque claro, no habían hablado con Eric de todos estos. Bueno, ya, claro, y como no era algo típico en su familia. Aún así ya se conocían con Eric, porque por ejemplo en el caso de Christy le tenía un montón de cariño, era como su referente, este chico. Bueno. Que Eric se llevaba muy muy bien con la familia, de hecho. Pero claro, los niños no sabían lo que estaba a punto de pasar, porque en realidad estos niños, bueno, y chicos que tenían 20 y 22 años, los mayores, ya, se vieron sometidos durante 3 días a terribles torturas. ¿Perdón? Torturas que durante esos 3 días no pararon. ¿Pero por parte de Eric? Sí. ¿Y Magali? Pues Magali también. Ah, o sea, Magali participó. Ella nunca lo frenó. Empezaron con cosas como prohibirles comer cualquier alimento o incluso beber. Les obligaron a rezar constantemente mientras les daban verdaderas palizas. Les obligaban a decir que eran brujos o brujas y que estaban poseídos. Les golpeaban sin parar, les gritaban que dijeran que eran un demonio. Y claro, si a ti te están, di que eres un demonio, pues lo acabas diciendo, lógicamente. Hombre, claro. Porque claro, reconocían que lo eran, ¿qué dices en este caso? Ya. Para que parasen. Lo peor de todo llega aquí. Christy, después de una brutal paliza, se hizo pis encima. Y recordemos una de las cosas que te dije antes, por eso te contaba toda esta historia, que a ellos no les gustaba nada que te hicieses pis encima. Supongo. Pero quiero decir... Me encantó. A ellos no les gustaba nada que te mearas. Era como un símbolo de posesión. Ya. No es que a los padres de otros niños les guste que sus hijos se meen Ya lo encima. ¡yujú! Tocó meada hoy. Suerte, vamos a echar la lotería. Hombre, a ver, ya supongo. Pero, jolín, en este caso era terrible. O sea, drama si te hacías pis encima. Y claro, Christy no lo sabía, que el pobre tenía ya 15 años. Pero claro, ¿cómo no te vas a hacer pis del miedo? Claro, es que ya solo asustado. por ese contexto... Imagínate, no, fue terrible, la verdad. Entonces, claro, aquí, imagínate, empezaron a decir que Christy estaba poseído, que él era el verdadero demonio y que estaba influenciándolos a todos. Ya, a todos los hermanos, ¿no? Claro, y aquí Eric pidió ayuda a su novia y a los hermanos de esta para torturar a Christy. Entre todos le empezaron a pegar y a darle patadas contra el suelo. ¿Todos? Sí, de hecho, claro, pero porque les estaban obligando a hacerlo, no porque ellos quisieran. Ya. Recordemos que ellos nada de esto creían. Y además que ellos también estaban siendo maltratados. Ya. Estaban reformando el baño Magali y Eric en ese momento, pues cogió las baldosas y empezó a darle con ellas, pero por todas partes, de frente, de lado, al pobre... Christy. Al pobre Christy, exacto. Y por ejemplo, también cogieron unos alicates que tenían allí y le empezaron a retorcer las orejas. Esto lo hizo evidentemente Eric. Y bueno, lo mutilaron con un cuchillo de cocina. Ay, pobre Dios. Le abrieron la boca con una barra de metal que le causó un montón de heridas internas dentro de la garganta. O sea, le hacían un montón de cosas para quitarle ese supuesto demonio que tenían encima. Y todo esto fue un poquito antes de la Navidad, esos 3 días. Pero en este momento ya llegamos al 24 de diciembre de este 2010. Y Christy en ese momento le llega a pedir a Magali que por favor lo mate. O sea, es que estamos hablando como un poco del caso anterior. Ya, y claro, los padres mientras tanto en República Democrática del Congo. Nada sabían. Ya. Nada. Bueno, claro, en París o donde cojones estuvieran. Sí, de hecho al principio llamaban todo el rato, pero luego tuvieron que dejar de llamar a los padres porque no les dejaban hacer llamadas, lógicamente, para que no contasen todo esto. Y bueno, pues Eric llama a los padres de Christy y de Magali y les cuenta que ha descubierto que su hijo está poseído y que lo iba a matar, que si no se lo llevan de su casa cuanto antes, que lo mataba. Así que no quería el demonio cerca. Yo flipo. Claro, y aquí Pierre y Jacqueline van corriendo a buscarlo, pero claro, tienen que ir corriendo rápido, quiero decir. Muy rápido. Pero van en avión. Van en avión. Vale. Porque claro, recordemos que ellos estaban en París, o sea que tardaban un total de 6 horas en llegar. 6 horas y yo 2 horas. Sí, nada. No sé cuánto tardaban, pero realmente es lo que tardaron en ese momento. Pues no sé si fue porque era lo que tardaba el viaje. No, igual no había combinaciones. O no había combinaciones o no lo sé. Cualquier cosa. De hecho, los vecinos sí que llegaron a escuchar todos estos golpes. Lo que pasa es que al principio como que no se asustaron, pero al final estaban como
preocupados por lo que estaba pasando ahí dentro. Flipo, de verdad que flipo. Y bueno, aquí es cuando Magali y Eric saben que van a venir los padres y le dicen al resto de hermanos que limpien toda la sangre que hay en la casa para que todo quede, pues, que no se note lo que ha pasado. Sí. Y después deciden bañarlos a todos con agua congelada, como para purificarlos. Ay, Dios, pero pobres niños. Bueno, que ni tan niños algunos. No, es que claro, algunos eran mayores, que eso es lo fuerte realmente, que te aprovechaste también de... De chavalada. Sí, sí. Y bueno, para purificarlos, como para extraerles el demonio, un ritual que se hacía mucho era meterlos en agua helada a estos niños. Entonces eso hicieron, o sea, los metieron como para hacerles una limpieza de sus almas en agua con hielo, una purificación. Y aquí, después de 3 días de tortura, cuando le tocó el turno a Christy de esta purificación, él no pudo aguantar más y se murió. Dios, pero pobre niño. Sí, en total... ¿Y qué edad tenía él? 15 años. Y en total tenía más de 130 heridas en su propio cuerpo. Qué barbaridad. O sea, imagínate todo lo que le hicieron. Le faltaban 5 dientes y no había podido comer ni beber, por lo que estaba completamente deshidratado. Entonces, claro, al meterlo en la bañera, el cuerpo fue como que ya pidió descansar. Ya. Y no aguantó más, perdió la conciencia y el agua helada fue lo que acabó definitivamente con él. O sea, fue terrible. Y claro, aquí la pareja llama a la ambulancia, pero al llegar nadie pudo hacer nada, la verdad, por él, porque ya estaba muerto. Y claro, las personas de la ambulancia, evidentemente, como vieron el panorama, llamaron a la policía y claro, la policía al momento detuvo a Eric y a Magali. Ya. Y bueno, Christy al final murió el día de Navidad, el 25 de diciembre del 2010. Dios, encima vaya día, para morir me refiero. Pues sí, una noche que todo el mundo está celebrando y disfrutando de su familia y él tuvo que verse sometido a todo esto y aguantar palizas y todas las torturas que tuvo que sufrir. O sea, mientras otros estaban disfrutando las Navidades, el chico estaba siendo torturado sin parar. Y bueno, habían sido unos completos sádicos con este pobre chico. Y cuando llegó el día del juicio, nadie de los que estaban allí negó las torturas. Todos reconocieron los hechos, incluso Eric y Magali. Pero bueno, Eric, como imaginaremos, se excusó diciendo que en su país que era lo normal y lo justificó diciendo pues eso, que era algo cultural. Y que se había criado así y que habían hecho lo mismo con él. Entonces, claro, que él, no había decidido morirse. Yo me estoy quedando flipando. Sí, es muy fuerte. Y además dijo, como también volviendo a intentar justificarse, que lo que le había hecho su padre de pequeño, que le había dejado daños cerebrales y por eso actuaba así. A ver, podría ser perfectamente. Pero bueno, a mí me tiene más pinta de que, ¿sabes? Vivió eso de pequeño y lo tenía como normalizado. Él decía que tenía síntomas de una esquizofrenia. Y a ver, es verdad. Recordemos que cuando era pequeño veía ratas, espíritus. Ya. Decía que su hermano lo perseguía. Era todo como muy Sí, veía extraño. demonios. Los espíritus que lo seguían por todas partes y no quería que lo encontraran. Es cierto que esto pueden ser síntomas, pero no se sabe, porque también es verdad que lo que argumentaron allí en el juicio es que Eric disfrutaba y se sentía mejor maltratando, o sea, como que se notaba que realmente lo hacía por placer. Y esto era lo que chocaba un poco a la gente, o sea, una persona que tiene un tipo de esquizofrenia, a lo mejor tienes un brote, pero luego te recuperas y dices, ¿qué he hecho? Pero él nunca llegaba a ese momento. Era como que se sentía bien. Ya. Entonces, bueno, en fin. Y en el turno de Magali, cuando tuvo que hablar, explicó que había sido manipulada por Eric, que este le había forzado a cometer todas estas torturas y que, bueno, que ella, como imaginábamos, que era por lo que te decía antes, que no creía en la brujería. Ya, es que ella nunca había creído. No, por eso. Y cuando habló su hermana Kelly, esta dijo que nunca había mandado parar a Eric y que no se la veía afectada en ningún momento. Magali, ¿no? Sí. Ya. Que decía eso, que Magali podía haber hecho algo, pero que jamás intentó ayudar a ninguno de los hermanos. Ya, yo eso sí que me lo creo perfectamente, porque a ver, ella en ningún momento... Hombre, yo entiendo que igual ella tampoco podía frenar a Eric, pero hacer un amago... Algo, lo que claro. fuese, incluso no tenías un momento para llamar a los padres. Son tus hermanos, realmente. A la policía incluso. A quien fuese, yo no lo justifico para nada.
Y bueno, aquí lo que dijo Magali textualmente fue que nunca había querido hacerle daño a su hermano. Dijo: es mi hermano y lo quería. Lo que hice fue porque me vi obligada a hacerlo y lo que pasó no lo pude parar. Pero bueno, Kelly sigue diciendo que Magali pensaba que todos eran brujos. Ya. O sea, como que al final cedía un poco a las creencias de Eric. Ya. Sin embargo, con todo esto se descubrió la verdad, que era que Magali y Eric no era la primera vez que se justificaban en estas prácticas para torturar a alguien, porque ya lo habían hecho antes. Y te voy a contar la historia. En 2008, Naomi, que era una muy buena amiga de la pareja, sobre todo era amiga de Naomi Campbell, claro. Sí, Naomi Campbell. Era amiga de Magali. Bueno, quizás no tan amiga, porque fue torturada durante varios días por la pareja. ¿Por los dos? Sí. Bueno, más bien por Eric, porque al final era Eric el que empezaba todo pero me esto. refiero como que no era algo aislado. No. Todo empezó cuando la chica se quedó varios días en la casa de la pareja, porque bueno, estaba pasando un mal momento y le dijeron quédate con nosotros y pasas unos días. Y ambos, pues eso, le habían ofrecido quedarse de visita. Y cuando Eric vio que Naomi se mordía las uñas, así que Ay, tú que te muerdes las uñas, Buah. ten cuidado. Yo ya estaba, vamos, tocando la puerta de San Pedro. Ten cuidadito delante de quien lo haces, por si acaso. Pues eso, cuando se mordió las uñas, rápidamente Eric la acusó de brujería y le dijo que no podía ni comer ni dormir, y así tuvo a la pobre chica durante 3 días. O sea, le obligaban a lo mismo que a Eric, pasarse todo el día rezando, incluso le cortaron el pelo justo por debajo de las orejas. Y decían que era como una manera de liberarle al espíritu maligno que tenía dentro. Por suerte... Yo una vez hice eso contigo. Sí, como un trasquilón durante mucho tiempo. Años, incluso me atrevería a decir. Sí, puede ser. De nada, porque así te quita el demonio. Claro, justamente. Bueno, pues por suerte la chica, Naomi, consiguió llamar por teléfono y ponerse en contacto con su madre. Y de esta forma consiguió escapar. Y después, Magali fue muy gravemente maltratada por Eric. Porque claro, como que Eric le echó la culpa de que Naomi se hubiese ido de la casa. Ya entiendo. Y todas las culpas las pagó con ella. O sea, la castigó por haber dejado que su amiga se marchase de casa. Con el demonio dentro. Claro. Se escapó el demonio. Sí. Y aquí se veía que evidentemente a Eric le gustaba pegar. Y la obligó a comer durante días del suelo y le dio una paliza en la cara que le dejó un ojo completamente morado. Dios, ¿eh? Claro, es que la maltrataba. Y después de esto, cuando pudo, Magali se escapó de casa y llegó a irse a un lugar, pues, para un refugio para mujeres maltratadas. Vale. Sin embargo, como muchas veces ocurre en estos casos, a los 3 meses volvió con Eric y retomaron la relación. Y, como ya sabemos, después se comprometieron. Bueno, pues volvemos al juicio en el que estaban, y el juez lo que dijo fue: la creencia, la brujería, por genuina que sea, no puede excusar un asalto a otra persona, y mucho menos el asesinato de otro ser humano. Solo se puede explicar si compartiste la creencia de Eric. Proporciona alguna explicación de lo que sucedió, pero no lo excusa. O sea, lo que venía a decir era que vale, que tenía razón, que al final estaba ahí metida en esa situación de maltrato, pero que solamente podía entenderlo si compartía lo mismo que pensaba Eric. Ya. Porque realmente, ¿en qué momento dejas que ocurra algo así? En ningún momento. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Lo que le dijo era que no se creía nada y que también era cómplice de todo lo que había hecho y que podía haber parado en algún momento a Eric y nunca lo hizo. Y a ver, es la verdad, porque aunque tengas miedo después de lo que te haga a ti, como la otra vez, realmente son tus hermanos. Y a ver, podía haber llamado en algún momento, lo que decías antes, de llamar a la policía o incluso a los propios padres de ella y de los chicos. Como si llamas a un vecino. Exacto. Y bueno, en enero de 2012, Eric y Magali fueron declarados culpables de la tortura a los 5 hermanos y de la muerte de Christy. Y Eric fue condenado a 30 años de cárcel y Magali a 25. Y hoy por hoy siguen los dos en la cárcel cumpliendo condena. Y bueno, como dije antes, estas prácticas también se siguen haciendo en las comunidades africanas. Y cuando salió el caso, la Organización de Africanos Unidos contra el Abuso de los Niños hizo una campaña para concienciar un poco en los colegios y en esas comunidades africanas de Londres a la gente sobre lo que pasaba. Pero por desgracia esto está bastante lejos de erradicarse.
Y es importante que se hable de todo esto para que pongamos sobre la mesa esta problemática y se dejen de ocultar, como se pasa muchas veces, este tipo de prácticas. Y al final, que si no hablamos de esto, parece como que no existe. Ya, lo de siempre. Y está ahí. Qué bueno que sí, que entiendo que al final, como estas prácticas, ocurrirán otras cosas también muy graves en diferentes comunidades. Hombre, por supuestísimo. Pero No, bueno. no es la única cultura, ¿no?, que puede tener prácticas terroríficas. Exacto. Todas las sociedades, todas las culturas las tienen. Eso es, pero bueno. Pero eso no quita que puedas combatir todas a la vez. No tienes por qué elegir. Exacto. ¿Sabes? Sí. Y proteger del maltrato a los niños, porque al final Claro. están completamente Son los más desprotegidos en estos vulnerables, casos. Sí, sin exacto. duda. Y nada, un caso muy fuerte de Navidad, pero bueno, diferente, porque yo la verdad no lo conocía. Ya, y nunca trajimos un caso de República Democrática del Congo. No. Bueno, Y no ocurrió allí exactamente, pero Ya, no ocurrió allí. bueno. Pero te iba a preguntar, ¿tú qué crees realmente? ¿Que Magali estaba... A ver, yo sinceramente creo que la violencia a la que fue sometida, supongo que durante mucho tiempo, en parte influyó en su forma de actuar, sinceramente. No digo que sea inocente, ni mucho menos, pero que no es como que de repente te la encuentres un lunes y el martes hace esto, sino que ha pasado por un proceso largo. Ya, es complicado, Es pero complejo, bueno, aún así no se le puede defender. No, una cosa no quita la otra, ¿eh? Sí. Yo creo que, a ver, tienes que, me refiero a ser consciente de lo que has hecho, pero que, bueno, que oye, al final estuvo no sé cuántos días comiendo del suelo, no sé qué. Bueno, que ese tipo de cosas influyen luego en tu forma de actuar, Ya. yo creo, ¿eh? Pero bueno, a ver qué opina la gente, que nos lo pongan en Sí, comentarios. ponernos en comentarios qué pensáis en este caso, porque entiendo que es un poco más complicado, pero bueno, ya Es complejo, digo, ¿eh? sin justificar nada, o sea, no. No, a ver, eso yo creo que queda fuera del debate. Sí. Y nada, hasta El 13 lunes, de enero. ¿no? Hasta el 13. El 13 de enero, que es verdad. cuando volvemos. Y De hecho, este esperamos- capítulo es un poco así como por la cara. Sí, de regalito. Un poquito así. Regalito navideño. Sí, claro, el lunes que viene es 6 de enero, que es Reyes. Ese día no trabajamos. Nunca trabajamos. Nunca. Bueno, pues nada, seguidnos en Spotify y comentarnos lo que pensáis de estos casos. Exacto. Y un saludo. Y hasta 2025. Chao, feliz Chao. año.